Las ideas novedosas nunca son bienvenidas en Hollywood, pero cuando logran meterse pueden torcer a la cultura pop. Tal es el caso de Beetlejuice, una comedia sobrenatural con una pareja de fantasmas desesperados, una familia que invade su hogar y un ente pintoresco e impredecible que quiere apoderarse de todo. Pintoresca e impredecible fue también la realización de este clásico. Beetlejuice resultó fundamental para la carrera de su director, el visionario y hoy consagrado Tim Burton. Pero esta epopeya de luchas y prejuicios no empieza con él. Vayan dejando su like porque hay mucho para contar sobre cómo se hizo la Beetlejuice original y más de uno va a terminar tan inspirado como sorprendido. Estos videos existen gracias a su apoyo con nuestro nuevo curso de guión cinematográfico. Quédense hasta el final que les dejo un descuento de regalo. La mente original detrás de Beetlejuice es Michael McDowell. Nacido en 1950, McDowell se crió leyendo a H.P. Lovecraft y amando las películas de terror asiáticas. Notó que en esas producciones trataban la muerte y el más allá de manera directa, como parte de la vida, lo que contrastaba con las costumbres de Estados Unidos. De hecho, pensaba que la muerte era la broma más grotesca de la vida. Esas preocupaciones lo acompañaron mientras estudiaba inglés en la Universidad de Harvard y luego cuando hizo un doctorado en Brandeis. Allí completó una tesis titulada Actitudes estadounidenses hacia la muerte. Al terminar su carrera universitaria, McDowell escribió novelas pulp de terror gótico. A los pocos años se hizo de un nombre al punto de que Stephen King lo llamó el mejor autor de libros de horror de la época. A mediados de los 80, McDowell comenzó a escribir guiones para la televisión y se mudó a Los Ángeles. Pronto conoció a Larry Wilson, un joven que venía de trabajar como ejecutivo en Paramount y había fundado su propia compañía, Pecos Productions, junto a su socio Michael Bender. El autor le vendió los derechos de algunas de sus novelas, aunque no habría adaptaciones. En cambio, Wilson sintió que junto a él podría desarrollar la vena creativa que estaba tapando su faceta empresarial. El primer guión que escribieron juntos fue The Jar, un capítulo para la nueva versión de la serie Alfred Hitchcock Presenta. Fue dirigido por Tim Burton, pero todavía falta un poco para llegar a él. Pese a la buena experiencia, McDowell y Wilson querían escribir un guión para el cine. Notaron que el público respondía favorablemente a las películas como Poltergeist y Los Cazafantasmas. Lo sobrenatural ejercía una fascinación única. McDowell tampoco había perdido el interés en esas cuestiones. Pero dar con una idea fresca no era sencillo. McDowell conservaba su vivienda en Medford, Massachusetts, donde vivía con su pareja, el historiador Lawrence Senlick. Ambos aprovecharon una ocasión para descansar y barajar alguna premisa. Entonces oyeron ruidos provenientes de afuera. Se trataba de los vecinos, que podían ser muy molestos al hablar o moverse. Tanto tumulto podría haber entorpecido el brainstorming, pero sucedió lo contrario. Selnick le preguntó a McDowell qué pasaría si hubieran fantasmas buenos y las personas que se mudan a la casa fueran horribles. El autor alucinó. Era una vuelta de tuerca de los cuentos de casas embrujadas. Le contó a Wilson, que quedó igual de encantado. De regreso a Los Ángeles, ambos trabajaron en el primer borrador de Beetlejuice. La historia comienza con Adam y Barbara Maitland, un joven matrimonio que muere en un accidente automovilístico. Ahora son fantasmas en su propia casa. Una situación que empeora cuando se mudan los Deeds, una típica familia norteamericana con adultos de pésimo gusto y 2 hijas. Para deshacerse de ellos, los Maitland acuden a Beetlejuice, un demonio alado que adopta la forma de un hombre chino de baja estatura. Basta con pronunciar su nombre 3 veces para invocarlo. Pero ese monstruo resulta ser una máquina de matar espectros y humanos. McDowell y Wilson sabían que era un guión atípico, pero estaban confiados. Aprovechando sus conexiones, Wilson le acercó el material a un alto mando de Universal de identidad nunca revelada. Unos días después, el guionista fue llamado para reunirse en su oficina. Wilson lo vio como una muy buena señal, pero al llegar, el alto mando le preguntó ¿qué estás haciendo con tu carrera? Y agregó, te estás convirtiendo en un muy buen ejecutivo. Tienes un gusto excelente en cuanto al material. ¿Por qué vas a desperdiciar todo eso en esta porquería? Ante tan devastadoras palabras, Wilson y McDowell podrían haberse desmoralizado, pero iban a batallar por su guión. Por esa época, Wilson daba clases en la UCLA. Ahí conoció a Marjorie Lewis, una joven ejecutiva que trabajaba en Geffen Film Company, productora del empresario discográfico David Geffen. Wilson confiaba en su criterio y sabía de sus contactos, así que le dio el guión. Lewis lo leyó y le gustó tanto que al día siguiente lo dejó en la oficina de Eric Eisner, el presidente de Geffen Film Company. Ella le imploró que lo adquiriera y añadió que si no lo hacía, renunciaba. Al final, Eisner le hizo caso. Beetlejuice pasó a ser parte de Geffen, que tenía un acuerdo con Warner Bros. McDowell y Wilson estaban felices, pero sabían que la aventura recién estaba empezando. Eran conscientes de que el estudio y el director elegido harían cambios. Y aquí entra en escena Tim Burton. Creció amando las piezas góticas de Universal y Hammer Films, además de las películas de Godzilla. Se identificaba con los monstruos porque eran extraños e incomprendidos como él. Tras estudiar animación, ingresó a Disney. No encajó en ese microcosmos edulcorado, pero llamó la atención con sus cortos Vincent y Frankenweenie, además de una imaginería poderosa
ambiciosa, dejó en claro su gusto por los antihéroes, por marginales tratando de sobrevivir en un mundo que les resulta hostil. La ópera prima de Burton fue Pee-wee's Big Adventure, el vehículo cinematográfico para el ídolo televisivo Pee Wee Herman. Esta producción era financiada por Warner, de modo que el director andaba seguido por sus oficinas. Así se topó con el guión de Beetlejuice. Apenas lo leyó, dijo que era algo como lo que él mismo podría haber escrito y quiso dirigirlo. McDowell y Wilson quedaron encantados con Burton, que por entonces tenía menos de 30 años y no estaba contaminado por la industria. Los tres estaban seguros de que sorprenderían al mundo con una propuesta arriesgada y extravagante. Pero nada sería fácil. Beetlejuice era propiedad de Geffen y Warner, que querían hacer modificaciones para llegar a un público más amplio. La primera intención fue cambiarle el título por el de House Ghosts. Burton y los guionistas lo odiaron. El director dijo en broma por qué no le ponían Scared Shitless, y se alarmó cuando los ejecutivos lo consideraron seriamente. Pero a las autoridades les preocupaba aún más la oscuridad y la violencia del guión. Para hacerlo más accesible, contrataron a Warren Scarren, un profesional afianzado en Hollywood. De hecho, venía de pulir el guión de Top Gun. Burton, McDowell y Wilson estaban abatidos. Creían que el guión sería despedazado hasta quedar irreconocible. Pero no solo descubrieron que Scarren era una buena persona y un gran guionista. De verdad le gustaba la historia y también tenía un interés genuino en la muerte. Quería cumplir con el encargo de los ejecutivos, aunque conservando la esencia del material. Encontró la clave atenuando los detalles morbosos, humanizando a los personajes y potenciando el humor. El accidente en el que mueren los Maitland ya no sería gráfico. Otro cambio importante pasó por los Deeds. Las dos hijas fueron combinadas en una sola, llamada Lydia. Puede interactuar con los difuntos y posee un estilo post-punk inspirado en la banda The Cure. El destino de Lydia iba a ser trágico, ya que moría en un incendio y devenía fantasma, se prefirió dejarla viva. Pero ningún personaje sufrió modificaciones tan dramáticas como el del título. Beetlejuice fue reconvertido en un bioexorcista, un estafador del inframundo que genera simpatía. Como habrán notado, incluso los más grandes de Hollywood tardan en concretar sus guiones y deben pasar por reescrituras, bloqueos creativos y frustraciones. Si tienes una idea para transformar en guión y estás un poco trabado, existen herramientas para superar estos problemas que desarrollé en mi nuevo curso de guión cinematográfico definitivo. En 13 horas de clases nos enfocamos en el formato, la narrativa y la ejecución de un guión para de una vez perderle el miedo a la hoja en blanco o a las correcciones. Además de explicar la parte teórica, también incluye experiencias prácticas que aprendí escribiendo desde cortometrajes con mis amigos hasta series para plataformas de streaming. Tienen toda la información del curso abajo en la descripción y si usan el código ZEPFILMSYT al finalizar su compra hay un 20% de descuento. Con un guión algo más accesible, Burton salió en busca del elenco. No sorprendió que al principio muchos lo consideraran demasiado extraño. Para componer a los Maitland se contrató a Geena Davis, una de las caras más conocidas de los 80, y al por entonces ascendente Alec Baldwin. El papel de Delia Deeds, la madre de la familia, se le ofreció a Angelica Houston, pero debió rechazarlo por problemas de salud. Fue reemplazada por Catherine O'Hara, una sólida actriz de reparto. Encontrar a Lydia fue más trabajoso. Burton entrevistó a futuras estrellas como Sarah Jessica Parker, Juliette Lewis y Jennifer Connelly, pero ninguna tenía lo que buscaba. Entonces vio la película Lucas, donde descubrió una joven que debutaba en el cine, Winona Ryder. Ella se sorprendió de lo joven que era Burton, pero le cautivó su energía y la naturaleza alocada del guión. Aunque tenía buena parte del elenco, Burton necesitaba a Beetlejuice. Precisaba de una figura rebosante de humor, carisma y presencia, pero no quiso recurrir a un comediante. Su candidato era el músico Sammy Davis Jr. Burton planteó esa idea en una reunión con Lewis y el mismísimo David Geffen. A Lewis le caía bien el director porque parecía un personaje de la película, pero Geffen no estaba nada contento. Usó palabras agresivas para explicar por qué Davis Jr. no era el indicado. Una vez que se calmó, dijo quién debía encarnar a Beetlejuice: Michael Keaton. Era uno de los comediantes más activos de los 80, gracias a éxitos como Mr. Mom. También tenía una personalidad fuerte. Cuando Geffen le ofreció Beetlejuice, su respuesta fue no, y a Geffen nadie le decía que no. Su postura parecía firme, aunque aceptó reunirse con Burton. Quedó maravillado con su visión y aceptó participar. Con todo listo, el rodaje de Beetlejuice tuvo lugar a comienzos de 1987 en los estudios de Warner en Culver City y en exteriores de East Corinth, un pueblo de Vermont. Las complicaciones emergieron desde el principio. Geffen venía de fracasar con su anterior producción, Little Shop of Horrors, que también mezclaba horror y comedia. Para que no sucediera lo mismo, estableció que el presupuesto de Beetlejuice no debía exceder los $15 millones, una suma
forma discreta, en especial porque requería de muchos efectos especiales. El dinero para esa área fue $1 millón. Burton debía solucionarlo sin sacrificar pasajes del guión. Se juntó con su amigo y consultor de efectos visuales Rick Heinrichs, y ambos decidieron hacer la mayor parte de los efectos en cámara, sin depender tanto de la postproducción, pero sobre todo definieron una estética exagerada y falsa, que le daría una identidad original y disimularía la falta de recursos. Así, construyeron marionetas, animatronics y otros objetos alocados y explotaron los elaborados maquillajes de Ben Neill, Steve Laporte y Robert Short. Pese a todo, el diseño se agotaba y debieron exprimir más el ingenio. En una escena, Beetlejuice le muestra a los Maitland cómo puede asustar y de su cara surgen serpientes y otras cosas repugnantes. El supervisor de efectos Alan Munro sugirió hacer la toma de espaldas a los espectadores. Así, sugirieron el horror y de paso ahorraron algunos billetes. Otro desafío fue la música. La banda sonora sería compuesta por Danny Elfman, fiel colaborador de Burton, pero el guión requería algunas canciones de rhythm and blues para determinados momentos. Conseguir los derechos trajo dolores de cabeza. Lewis debía negociar con las compañías discográficas y los artistas, y cada vez que mencionaba a Geffen, todos pedían más dinero. En tanto, O'Hara le sugirió a la producción usar Day-O, el éxito de 1956 de Harry Belafonte. Pensaba que aportaría más energía a la escena donde los Deeds y sus amigos cantan y bailan contra su voluntad. Geffen llamó a Belafonte, que se mostró sorprendido. Nunca lo habían contactado para algo así. Escuchó la idea de la película y las características del bioexorcista y le gustó. Aceptó que usaran sus canciones Day-O y Jump in the Line a un precio muy razonable. Aunque los efectos y las canciones eran demandantes, Burton jamás descuidó a los actores. Respetó el guión, pero alentó las improvisaciones, principalmente por el lado de Keaton. Tuvo carta blanca para volverse loco en el set y darle a Beetlejuice un desenfreno incomparable. Luego de jornadas de entre 13 y 14 horas, el actor quedaba exhausto pero satisfecho. Lo consideró una experiencia catártica. Para mediados de 1987, el rodaje de Beetlejuice había concluido. Burton aprovechó la postproducción para añadir una secuencia hecha con animación stop motion que incluía gusanos gigantes que rodean la casa de los Maitland. El trabajo del director era muy bien visto por los ejecutivos de Warner, quienes le hablaron de un ambicioso proyecto, la primera película de Batman. Burton se mostró interesado, pero ninguna negociación avanzó más. Primero debía estrenarse Beetlejuice y hacer una taquilla decente. A los pocos meses el director tuvo un corte listo. Geffen y otras autoridades estaban satisfechos. Eso no la salvó de ser sometida a proyecciones de prueba para tantear las apreciaciones del público y ajustar detalles. Y aparecieron las quejas. Aquellos primeros espectadores tardaron en comprender el tono y algunas escenas les parecieron demasiado confusas. Más exactamente, una en la que los Maitland quieren salir de su casa y aparecen engranajes gigantes. Burton quitó esa y otras partes y añadió un cierre cómico para Beetlejuice en la sala de espera. Con todo listo, Beetlejuice arribó en los cines el 30 de marzo de 1988. Burton y los guionistas confiaban en su creación. Geffen y Warner eran cautos. Las comedias sobrenaturales no convocaban al gran público y tenían una muy inusual, pero El bioexorcista cautivó al mundo entero y la película recaudó $74 millones. La crítica también alabó el desparpajo y la imaginación de Burton y los guionistas. Al año siguiente ganó el Oscar a Mejor Maquillaje. Por otra parte, dio pie a un musical de Broadway y una serie de dibujos animados protagonizada por Beetlejuice y Lydia, que a su vez marcó tendencia entre los adolescentes. Pero sobre todo, el film impuso a sus hacedores. Burton pidió dirigir Batman y más producciones que lo transformaron en pasión de multitudes. En la película El hombre murciélago volvió a trabajar con Scarren, que murió de cáncer en 1990. McDowell también volvió a trabajar con Burton, pero en The Nightmare Before Christmas. Falleció en 1999 luego de años padeciendo SIDA. Con respecto a Keaton y Ryder, alcanzaron el estatus de estrellas, pero Beetlejuice nunca fue olvidada ni por los fanáticos ni por sus responsables. Antes de morir, Scarren terminó un guión para una posible secuela, titulado Beetlejuice in Love. En los 90, Burton encargó otro guión, Beetlejuice Goes Hawaiian, pero tampoco prosperó. Luego de años de idas y vueltas, el director pudo concretar Beetlejuice. En esta segunda parte regresa Keaton, Ryder y O'Hara, y se suma Jenna Ortega como Astrid, la hija de Lydia. Beetlejuice fue desarrollada por creativos que debieron imponer su visión, aunque se benefició de ejecutivos que aún apostaban por los riesgos. Un balance entre lo artístico y lo comercial que encumbró carreras y nos dio personajes y escenarios tan excesivos como queribles. Deadpool no se parece a ningún superhéroe. Ningún otro vengador o justiciero o lo que sea es tan descarado, tan hiperviolento, tan hijo de... bueno, ya saben, pero su consagración no fue nada fácil. Quizás esta haya sido una de las películas más complicadas de hacer que hayamos investigado en este canal. Implicó muchos dolores de cabeza y de otras partes del cuerpo masculino.